esto, se ha colocado esto de usar datos, organizar investigaciones nacionales e internacionales, pero que nosotros tenemos que hacer un resumen del resumen. Es decir, si lo redactó de esta forma, yo diría, hay que resumirlo. ¿Por qué no lo hacemos con menos palabras? Pero lo importante ahí, cuando se hace el resumen del resumen, es no quitarle la orientación del trabajo en sí. Es decir, si el trabajo tiene ciertos objetivos, yo tengo que respetar esos objetivos. Tiene los resultados, yo tengo que respetar esos resultados. Tiene sus propias conclusiones, yo tengo que respetar esas conclusiones. No tengo que cambiar el sentido del trabajo de investigación. A eso se refiere. Por eso hay que sintetizar la información. Ahí la información está en macro. Hay que hacer ahí que la información sea en micro. Se resuma tanto metodológica, base teórica como resultados. Claro está que en la justificación algunas universidades pretendían que vaya el título, después del título vaya el autor, después del autor vaya las páginas en las cuales estamos extrayendo esa información y luego ya viene el resumen propiamente dicho. Hoy en día esa parte ha cambiado. En la parte metodológica, después de haberte consultado, preguntado sobre las metodologías que los docentes estamos utilizando para enseñar, para llegar a todos ustedes, pues esa cosita hay que resumirlo. ¿Cómo así? Eso que estamos leyendo. Todo antecedente debe tener, por tanto, un resumen, la metodología, base teórica ya no, porque solamente es un resumen, principales resultados y principales conclusiones. ¿Esto qué quiere decir? Si un trabajo ha podido tener muchas conclusiones, vamos a poner 6 conclusiones, ¿yo debo copiar las 6? No, debo copiar aquellas que a mí me favorezcan, a mí me correspondan tenerla, porque de esa forma voy a ampliar mis antecedentes. Entonces hay que resumir, pero con palabras sencillas, sin tratar de copiar lo mismo. Debe tener, por tanto, dicen título, el objetivo, principales la parte metodológica, principales resultados y principales conclusiones. De ahí se redacta, pues, los antecedentes con nuestras propias palabras para que nos identifique. ¿Listo? Generalmente cuando nosotros vamos a buscar los antecedentes, como hay bastante información en internet, con un botón aparecemos 1300, 1400 libros, informes, tesis, de todo, entonces yo voy leyendo y voy seleccionando. Es decir, yo leo algo y selecciono en mi computadora y lo coloco a tal cosa, tal fecha. De tal forma que después lo conjunciono, o sea, lo junto y va a salir una sola información. ¿Listo? Ya, ¿qué más? Hasta ahí llegó. ¿Qué hora es? 15:56. Tenemos clases hasta las 4:10. Nos faltaría 14 minutos, ¿verdad? En 14 minutos podemos hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita. Y el resumen, ¿cómo empezaríamos? A ver, se me ocurre. A ver, empezamos con nuestro título de investigación, a elaborar nuestra matriz de consistencia, porque hemos acordado que la matriz de consistencia es el primer instrumento que nosotros debemos utilizar, porque de ahí nace todo. Listo. ¿Qué hemos hecho? Hemos plasmado un título, a ese título le hemos aumentado un verbo general y nos ha salido el objetivo general. A ese título lo hemos convertido en pregunta y para convertirlo en pregunta hemos utilizado los términos cuál, cómo o simplemente le hemos quitado el verbo. Y eso fue nuestro problema.
¿Que está relacionado íntimamente con nuestro objetivo? Sí, prácticamente es lo mismo, pero sin verbo y en signos de interrogación. Luego de haber respondido o luego de haber planteado el problema, como el problema es una pregunta, le hemos dado una respuesta a esa pregunta. La respuesta a esa pregunta significa que estamos hablando de la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es una afirmación o es una negación, pero que da respuesta al problema de investigación. Tiene que dar respuesta. Si no da respuesta, no es hipótesis. Listo. Después de lo que hemos visto, el objetivo general, el problema general, la hipótesis general, hemos determinado las variables. Después de las variables, hemos determinado sus indicadores. De estas variables, de estos indicadores, nacen los demás objetivos específicos. Es decir, el objetivo general va a ser el propósito, lo que yo quiero al final del periodo, yo quiero lograr, yo quiero alcanzar. Pero los objetivos específicos, ¿qué serán? Todas aquellas actividades y o acciones que se realizan para el logro del objetivo general. Listo. Luego hemos hablado sobre el marco teórico o base teórica. Y ahí hemos hablado sobre los antecedentes del trabajo de investigación. Hemos dicho para qué sirve, ¿no?, estos antecedentes. Luego de los antecedentes, hemos dicho que debemos separarlo. Primero deben ir los internacionales y luego los nacionales. Generalmente, para poder recolectar esa información, ustedes deben hacer un fichero o simplemente en Internet crear ciertos archivos con su nombre y decir, esto se refiere a la primera, esto se refiere, voy ordenando mi información, abro un archivo y digo, esto se refiere a la variable número 1. Esto se refiere al indicador número tantos. De tal forma que toda la información que yo recolecte esté bien, ¿cómo se dice?, bien ordenada dentro de mi computadora. Porque va a ser imposible que nosotros podamos leer tanta información que existe en el Internet. Entonces hay que ordenar y una vez que yo esté armando mi marco teórico, saco eso y ya voy a armar como un Frankenstein, ¿no? Todo el marco teórico, va a estar mi sustento, todo va a estar ahí. Listo. Después de los antecedentes hemos visto la base teórica propiamente dicha. Ahí se va a desarrollar todas las definiciones, las teorías que sustentan mi marco teórico. Finalmente voy a hacer ahí una base conceptual, o algunos autores le ponen también como marco conceptual. No es otra cosa que las palabras nuevas o que tengan un significado especial para nosotros, lo colocamos ahí. Solo si es que es algo que vale la pena, ¿no? Algo que va a servir, va a aportar al trabajo de investigación, pero con nuestras propias palabras. Luego podría haber, hemos dicho, un marco histórico, va a depender de los investigadores, ¿no? El concepto que ellos manejen.